Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Agradecido a todos los nuevos suscriptores que tenemos en el canal, de la participación activa que han tenido ustedes en los comentarios y los invitamos también a apoyarnos en nuestra campaña en Patreon, que es la manera como nosotros podemos seguir con nuestra operación. Para ir directamente al grano, hoy día tenemos un excelente programa. Nos hemos contactado con un invitado especial, un suscriptor de nuestro canal, así que el día de mañana, si tú también quieres participar en Contracultura, es bueno que nos puedas contactar a contraculturatv@gmail.com. Nuestro invitado es muy especial, ¿por qué? Porque él es un cubano que actualmente vive en Hungría. Y para toda la gente que se pregunta cómo es la vida hoy día en Hungría, cómo es la vida en estos países que han rechazado el globalismo, que han rechazado a la Unión Europea, hoy día tenemos este genial invitado que nos va a ayudar a comprender un poco más en detalle todo esto. Así que estoy con Ángel desde Hungría. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Contracultura. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Carlos, y un saludo cordial a los suscriptores de Contracultura. Muchas gracias, muchas gracias. Ángel, tu historia es apasionante y lo que la gente se puede esperar de este programa yo creo que es mucho más de simplemente que nos cuentes la vida en Hungría y todo lo que pasa en Hungría. Lo que más me interesa saber es cómo tú llegaste a Hungría, cómo tú eres cubano. Cuéntanos un poco cómo llegaste tú a Hungría. Tú tienes una historia bien especial que me gustaría que los amigos conocieran. Sí, bien, pues mira, yo llegué a Hungría en el año 1987, bueno, casi hace 31 años. En Cuba teníamos una escuela especial para los niños jóvenes que ganaban concursos. Yo gané un concurso de física y tuve la posibilidad de entrar a esa escuela con 14 años. Era una escuela, bueno, digamos, de élite. Naturalmente, como todas las escuelas de Cuba, pues teníamos la ideologización que teníamos, ¿no? Normalmente sobre el comunismo, el marxismo, leninismo y todo lo que conocemos muy bien, por ejemplo, en Latinoamérica, Che Guevara, etc. Lo importante es que luego de terminar esa escuela, pues decidimos dónde seguir estudiando y teníamos como posibilidad estudiar en los países como Rusia y Europa del Este y Europa Central, que eran países, los llamados países comunistas, del bloque comunista. Pues yo vine a Hungría y pues al llegar lo que noté fue digamos que sin duda era un país más rico que Cuba, ¿no? Porque las tiendas estaban abarrotadas de productos, pero era lo mismo, la mentalidad de las personas era igual. Lo que quiero decir es que no tuvimos que adaptarnos mucho a la situación húngara, solamente estudiar la lengua, ¿no? Claro, porque en el fondo llegaste a un país comunista igual, para que entiendan los amigos en esa era época. igual. Sí, era igual, completamente igual. Teníamos clases de marxismo en la universidad en mis primeros 2 años. Claro, difícil de entender el húngaro, pero el marxismo nosotros lo conocíamos bien, ¿no? De Cuba, ¿no? Tanto la teoría económica como la teoría filosófica. Aunque también debo decir que la mayoría de la gente de Cuba pues no sabe nada de marxismo. Solamente siguen una corriente, la corriente totalitaria, debido al terror que tenían o que tienen todavía, a no decir lo que piensan, pero realmente nosotros sí estudiamos bien el marxismo. Exacto. Claro. Y cuéntame, tú, bueno, cuando llegas a Hungría, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú llegas a estudiar a Hungría? Sí, yo llego a estudiar a Hungría, estudio física. Primero estudiamos un año la lengua húngara y luego directamente vamos a la universidad, ¿no? A estudiar. Y yo cada 2 años volvíamos a Cuba. Teóricamente, durante muchos años que estudiamos aquí los cubanos en este bloque comunista, pues teníamos la posibilidad de cada 2 años volver a Cuba, un verano,
y luego volvíamos y continuábamos los estudios. Pues yo después de 2 años, es decir, el primer año de estudio del húngaro, el primer año de la universidad, pues yo regreso a Cuba. Estamos en el 89 y ya en el 89 ya en Cuba conocían ya los cambios que se estaban dando aquí en Europa, En en Europa. Europa Oriental, el pluripartidismo. Y cuando yo regreso a Hungría, ya estudio un año más con los cubanos y ya en el 90 pues nos dicen que tenemos que volver a Cuba en el verano del 90 y pues yo me quedé. Nos quedamos aquí unos muy pocos, 4 estudiantes y desde entonces comenzó mi calvario en Hungría, digamos, desde el punto de vista de la visión cubana. Cuba nos retira el pasaporte. Realmente nunca tuvimos nuestro pasaporte en la mano. Cuando llegábamos al aeropuerto aquí en Budapest, y me imagino que en los otros países, pues en el aeropuerto estaba alguien de la embajada, del consulado, que nos retiraba el pasaporte con el fin de que no viajásemos a otros lugares, ¿no? Y yo me quedo en Hungría sin pasaporte, aún con un permiso de los húngaros, del gobierno húngaro, hasta que terminara mi carrera. Y el problema comienza cuando yo termino y ya se me vence mi estancia en Hungría y no puedo prorrogarla porque no tengo pasaporte. Claro. Y Mucha gente de estos regímenes se queja justamente de lo que dices tú. Tenemos el problema ahora con los doctores cubanos que se ha hablado mucho en Sudamérica y que se sienten de alguna manera una especie de herramienta de cambio del régimen y exactamente, finalmente te quitan, o sea, te dejan entrar a un lugar, pero cuando tú, o sea, para quedarte siempre vas a depender de lo que diga el régimen y si no te quitan claro. justamente los papeles. Te pasó No, exacto, estoy viendo que te pasó lo mismo. ellos me dijeron lo mismo, no te damos pasaporte. Claro. Si eres un traidor, me dijeron, sí, verbalmente me decían cualquier cosa. Bueno, al final, cuando la policía húngara de inmigración, bueno, el Ministerio del Interior, me dice, tienes que buscar ayuda en las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas, pues te puedo contar, era el año 93. La señora que trabajaba allí, que hablábamos en inglés, pero hablaba un poco español y me preguntaba que por qué yo quería pedir asilo en Hungría, si Cuba era Claro, era un país de los buenos. claro. Que decir, se veía la tendencia al izquierdismo ya en los representantes de las Naciones Unidas. Me decía que Cuba era un país bueno, ¿por qué quería yo no regresar a Cuba? Y al final, pues tuvieron que darme un pasaporte los cubanos y desde entonces, pues yo he estado aquí en Hungría y he hecho mi vida aquí. Claro. ¿Qué pasó ahí cómo era el ambiente universitario en esa época en un país comunista? Muy interesante tu posición de eso. ¿Qué es lo que pasaba en la universidad? Porque mucha gente hoy día nos cuenta que las universidades están siendo radicalizadas de nuevo por el tema del marxismo. Es un tema que está pasando en todo el mundo, no solamente en Europa, en Latinoamérica y especialmente en Estados Unidos, que han recibido un bombardeo muy fuerte. ¿Cómo era el ambiente universitario en ese tiempo? Bueno, Hungría es un país interesante porque si lo vemos desde la perspectiva actual, cuando se nota el levantamiento o el despertar de la gente en muchos países, estamos hablando de un despertar hacia la derecha, ¿no? De lo que se llama la derecha en política, por lo menos desde Exacto. el punto de vista europeo occidental. Pues es un país interesante porque todo lo que está ocurriendo ahora en Hungría siempre ocurrió mucho antes. Es un país que, digamos, no es un país tan famoso como los Estados Unidos, pero fue un país que siempre estuvo por delante en todo esto de lo que se llama el neomarxismo. Tenemos que tener en cuenta que Hungría, ya en el año 1919, fíjate que en el 17 ocurre la revolución
comunista en la Unión Soviética, y ya en el 19 ya implantan un gobierno soviético en Hungría. Una de las personas que era un agregado cultural, en aquellos tiempos era uno de los marxistas más famosos del mundo. Decían que era el marxista, el mejor marxista después de Carlos Marx. Este señor implanta una nueva teoría que tenía él, que es la teoría del marxismo cultural, ya en el 19. Ya en el 19. Sí, en el 19, que es la enseñanza a los niños de la masturbación, el desprecio por los profesores, el desprecio por los padres, el desprecio por la religión. Sí, la destrucción de los valores de la burguesía. Occidentales, exacto. Eso se mantiene siempre durante el siglo XX de Hungría. Los colegas, alumnos, siempre se mantuvo durante todo el sistema comunista, ese grupo de marxistas culturales. Ese señor fue uno de los jefes, o fue uno de los que llevó a cabo el primer congreso de la Escuela de Frankfurt. Y este grupo siempre se mantuvo durante el comunismo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando ocurre la transición en Hungría, este grupo debería llegar al poder, según los planes de ciertas personas, y llegan al poder en el 94. ¿Y qué pasa? Que toda la intelectualidad de Hungría, que unos 10 años antes eran los intelectuales que apoyaban al sistema comunista, de pronto ya los ves hablando de otra forma. Ya no hablan de proletarios. Exacto. Comienzan a hablar sobre las políticas identitarias y tratando, claro, no era Estados Unidos, que hay negros, mexicanos, y muchos grupos étnicos en los que puedes apoyarte. En Hungría comienzan a hablar de los gitanos, comienzan a introducir el conflicto hombre-mujer, comienzan ya a tachar de fascistas a los que no... Comienza ya en los años 90. Claro, con todo el auge de la escuela de Frankfurt y todo eso. Quiero parar un segundo ahí porque es muy interesante lo que tú nos estás diciendo. Hoy día, bueno, tú sabes cómo funcionan los comunistas, que hoy día está muy de moda negar su propia existencia. Hemos visto que ellos dicen, no, el comunismo ya no existe, lo trataron de hacer durante algún tiempo y ya no les resulta, porque la gente se volvió a dar cuenta que todo esto al final era marxismo. ¿Qué le dirías tú a la gente, tú que viviste en la universidad, tú que estuviste en 2 países comunistas, que vienes de Cuba? ¿Qué le dirías a toda esta gente que propaga estas noticias falsas y dicen que el marxismo cultural no existe, que es un invento? ¿Qué le dirías a toda esta gente? Mira, yo puedo hacerte una anécdota, ¿no? de cómo es que he aprendido y entendido lo del marxismo cultural. Yo ya en el año 96, yo estaba ya completamente convencido de que había alguna conspiración. Pasaron unos 2 meses y me di cuenta de que no había conspiración. El problema real es que mucha gente embiste esta pesadilla actual desde el punto de vista de la ira, o gente que con el sentido común dice, ¿cómo vamos a dejar entrar inmigrantes ilegales de forma masiva? Y entonces otros se dan cuenta del problema del feminismo moderno y así, ¿no? Pero yo pienso que es una forma de ver el mundo demasiado simplificado. Porque puedes pensar que la teoría o el programa o la agenda realmente tenía buenos objetivos, solo que con el tiempo alguien lo ha desviado. Es lo que suele decir siempre el comunista, ¿no? Que el comunismo es muy bueno, lo que Stalin, Fidel Castro, Maduro lo han aplicado muy mal. Yo pienso que el comunismo es la ideología más perversa que hemos creado los seres humanos, y lo han aplicado muy bien.
Si, Completamente claro, de acuerdo contigo. si tú mira lo que escribe la primera generación, la gente de la escuela de Frankfurt, podemos no llamarlos eh, marxistas culturales, realmente eran marxistas culturales. Ellos se llamaban la nueva izquierda y cosas parecidas. Pero si tú miras lo que escribe la escuela de Frankfurt, no lo que dicen ahora, sino lo que No, ellos claro. escribieron. Sí. O tú miras lo que escribieron los postmodernistas, que eran marxistas, que fueron los que... Marcuse, Adorno, Frank, Sí, Gramsci, todo esto, claro. sí, sí, ¿Y Simón de cuántos más? Beauvoir y De esa Beauvoir, gente, claro. sí, esa gente que era la primera generación y escribían sin ningún temor lo que pensaban, cómo debían destruir la sociedad occidental. Yo no creo que eso se debe llamar conspiración cuando es una cosa completamente abierta. Lo que pasa es que actualmente, si tú no lees y no ves la historia del movimiento, pues tal vez tú puedas pensar que es una conspiración o una mentira, pero basta ir unos 70 años atrás y leer los documentos y los libros que escribieron los creadores del movimiento y ellos lo explican muy explícitamente. Exacto. Cómo, cómo Y además vemos todo lo que está pasando, o sea, el que tiene ojos para ver que vea, porque es evidente que todas esas estrategias están implementadas al dedillo, al pie de la letra, y han sido promovidas por ONG internacionales, por el gobierno de Obama, y cuántos gobiernos más bueno, en su tiempo también por la Unión Soviética. Todo lo que pasaba con las agencias de prensa que tenían para ir moldeando la percepción de las personas, el Instituto Tavistock, que es clave para entender cómo funciona esto. Pero por eso te preguntaba, me parece muy interesante que puedas aclarar ese punto, porque hay mucha gente que dice que eso no existía. Cuéntanos un poco el ambiente universitario que te tocó vivir en Hungría. ¿Cómo era un día de clases? ¿Cómo funcionaban tus compañeros en ese tiempo? ¿Iban a bueno, reuniones aparte? Cuéntanos un poco de eso, no, del en ambiente mis político. tiempos no, yo no lo notaba, no notaba absolutamente nada. Yo, como estudiante de física, digamos que las facultades de ciencias no estaban infestadas por los marxistas, no veíamos nada. Sin embargo, yo ya en el año 96, 97, comienzo a debatir, ya estaba formado políticamente, conocía muy bien lo que era el liberalismo, cómo entraron ellos en las sociedades liberales, se llaman todavía liberales, aún siendo marxistas, Exacto. y así se va explicando cómo es posible que liberales, partidos de la democracia cristiana, comunistas, verdes, todos digan lo mismo. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿quién es la derecha? Y con mis Exacto. debates, yo en los años, a finales de los 90, pues yo deduje que Hungría había caído de nuevo en el marxismo. Todos los que estudiaban en facultades de humanidades, de letras, todos eran marxistas, todos, sin excepción. Claro. Y llega el momento que ya en Hungría, en todas las universidades, digamos, toda esta intelectualidad neomarxista ya completamente abarca estas facultades. Y es lo que actualmente tenemos en Hungría. En y, y en todo el mundo, en todo el Sí, mundo occidental. Tenemos completamente subvertida y penetrada todos los espacios de educación, que es obviamente donde a ellos más les interesa estar, porque ahí es donde forman, ¿cierto?, a las nuevas generaciones. Cuéntanos, ¿qué pasó después? ¿Qué pasa después? Hay un cambio de cómo llegamos a la Hungría que es hoy, que está vista como un estandarte de la defensa de la libertad, un país realmente autónomo que puede tomar sus propias decisiones a pesar de los ataques brutales que ha tenido, ¿cierto?, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, etcétera. ¿Qué es lo que vas viendo tú que va a fomentar este cambio hacia donde está hoy día Hungría? siempre es necesario un detonante, ¿no? Porque
porque las masas, el pueblo, tiene un nivel de tolerancia, digamos, también negativo, es decir, que puede sucederle muchas cosas y no despiertan. Eso es real. Tal vez un político no lo diga, pero yo no soy político y puedo decirlo. El pueblo resiste muchas cosas. Por ejemplo, el pueblo de Cuba resistió muchas cosas. Y, y entonces, pues cuando yo nací en el 69, es decir, que ya habían pasado en Cuba 10 años de revolución comunista y ya todos eran comunistas hasta la médula. Eso significa que en 10 años un pueblo cambia totalmente. Bastan 10 años. Es decir, en Hungría, ¿qué pasa? En Hungría ya no se podía resistir más el gobierno que teníamos. ¿Estás hablando de qué año y qué gobierno aproximadamente para poner a la gente en contexto? Ya a finales digamos, en el 2008-2009. Teníamos un gobierno socialista junto con el partido que se llamaba amablemente liberal, que era el partido de marxismo cultural, que fue el que nos metió aquí en Hungría todo el nuevo paradigma neomarxista. Y ellos gobernaban juntos. Pues como es normal, la economía se fue a pique, estábamos al borde de la bancarrota y las instituciones, bueno, la autoridad no existía y bueno, lo que sabemos, ¿no? La moral, que claro, no es una definición que entre dentro del derecho, pero también existía antes y ya no existe. O bueno, ya existe de nuevo. Y entonces llega al poder el Víctor Orbán, el partido Fidesz, que es el partido de Víctor Orbán, y en poco tiempo ya se comienzan a ver, ya comienza a diferenciarse, ¿no? Se comienzan a notar que van atacando cualquier proyecto de ley que emite Fidesz, que lleva al Parlamento, pues la Unión Europea lo ataca. ¿Qué pasa? Que Víctor Orbán gana con 2/3. Con 2/3 con 2/3. Yeah. Sí. Víctor Orbán ha ganado desde el 2010, que ya desde 2010 ya hemos tenido 3 elecciones generales, más las elecciones regionales, más las elecciones al Partido Europeo, que son realmente 3. Y hemos tenido, por lo menos generales, ya hemos tenido 3, y siempre ha ganado con 2/3. ¿Cuáles fueron las primeras políticas cuando tú empiezas a ver cambiar todo esto? ¿Qué es lo primero que hizo Orbán ahí para poder combatir el marxismo que estaba enquistado ¿cierto? en los organismos de Estado, en las universidades, etcétera? ¿Cómo parte todo esto? Las primeras políticas son realmente económicas para salvar el país. Una de las políticas, si te das cuenta cuáles son las políticas que menos gustaban a esta élite, ¿no? Una es que quita, digamos, estos bonos, tickets de comida. No sé si en Chile las empresas, los puestos de trabajo te dan, aparte del sueldo, del dinero, te dan unos tickets con los que puedes comprar en algunas tiendas y eso. Exacto, sí. Realmente bastante común. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, sustituyen el dinero. Exacto. Es decir, el catch. Sí, sustituyen el dinero y no puedes especular. Pero si las empresas que están emitiendo esto son empresas extranjeras, se están llevando el dinero del país. Y entonces eran empresas francesas. Y entonces lo primero que hace Orbán es que estos sustituidores de dinero los quita del mercado y el gobierno es quien comienza a crear este dinero exento de interés. Exento de interés. La banca de Hungría es un truco. Los países comunistas no tenían bancas nacionales privadas. Eran
el Banco Nacional era propio. Exacto, como buen comunista, claro. Es uno de los Claro. preceptos ese. Entonces, ¿qué pasa? Que esto mucha gente no lo entiende porque siempre los ejemplos que ves en Internet son basados en países occidentales que tienen bancas privadas, aunque generalmente se llamen bancas nacionales, ¿no? Pero son entes privados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un truco. Cuando llega esta liberalización, occidentalización dentro de Hungría, pues, ¿qué hacemos con estos bancos o el Banco Nacional, que era estatal realmente? Ujú. Pues hacen una cosa, dicen, tiene que ser libre e independiente del gobierno. Claro, la causa no es una causa muy científica, te dicen, no, porque el gobierno, todos sabemos que si fuera del gobierno, pues imprimiría dinero. Exacto. Ese es lo que ellos, a lo que alegan ellos. Pues no, la banca nacional, antes del gobierno de Orbán, pues lo que hizo, mientras el euro estaba casi a cero y el banco suizo casi a cero, pues ellos subieron los tipos de interés y entonces lo que hizo todo el mundo en Europa Occidental, los banqueros, fue pedir dinero a cero, con cero interés, y ponerlo en el Banco Nacional Húngaro, y el Banco Nacional Húngaro les pagaba intereses del 14%. Y así fue como destruyeron la economía nacional y así fue como dieron préstamos, diciendo que eran préstamos de bancos suizos, se los dieron a los húngaros en florines húngaros, que es la moneda nacional. Y el florín subió muchísimo, bueno, el tipo de interés, y gente que había pedido, disculpa, que había pedido, no sé, 1 millón, pues dentro de varios meses ya tenía que pagar 3. Y así fue como hicieron este engaño financiero a los húngaros. Y eso fue uno de los detonantes por lo que la mayoría de los húngaros dijeron basta y nunca más Basta, claro, votaremos por la izquierda. claro. Y luego lo que ocurre después de un tiempo con, con alguna agenda más bien económica, comienza la agenda cultural de Orbán, que es la agenda para la construcción, yo diría la reconstrucción de la cultura húngara, de las tradiciones, el acercamiento a la religión cristiana, Cristiana en realidad, claro. si tenemos católicos y protestantes, más bien Claro. calvinistas. Y entonces, pues crea un poco las condiciones para volver, disculpa la redundancia, a crear la nación húngara. Que Claro. no se trata de nacionalismo, sino siempre se trata de patriotismo más bien. Exacto. O sea, lo primero que hace, en definitiva, es ver el tema de la banca, combatir todo este sistema financiero que había, ¿cierto? De la creación de otro tipo de moneda que fuera sustituto, ¿cierto? Del dinero que se generaba. Y básicamente volver a rescatar la identidad nacional, que tiene que haber estado bastante mellada, me imagino, por el tema del marxismo, que justamente eso es lo que hace. Entonces hay un rescate de los valores ancestrales, de la construcción histórica y social del país, me imagino, ¿cierto? Sí, Como para también poder blindarse del marxismo. sí, un rescate también de las comunidades húngaras que después de la Primera Guerra Mundial, como trazaron las fronteras a dedo, pues esa parte de Hungría, pues que se quedó en la actual Eslovaquia, en Rumanía, en Serbia, Lo que era Orbán parte del Imperio Austrohúngaro, claro. sí, él comienza a establecer relaciones más estrechas con esos húngaros que están fuera del país y
y a ofrecer, no sé, algún tipo de soporte, de ayuda para que esas comunidades no pierdan su idiosincrasia y su Y su identidad. identidad, claro. Claro. Qué interesante, qué interesante. Hoy día, con todas estas políticas, hay una cosa muy interesante, hay algunos artículos de la prensa de, ¿cómo se llama?, progresista en Estados Unidos que he estado leyendo y dicen que ya el tema de Orbán va camino hacia una dictadura. Así lo ponen ellos. Sin embargo, tú, hablando fuera de cámara, nos contabas una realidad completamente distinta, ya que la mayoría de las propuestas que hace Orbán, o más que nada las propuestas, las políticas, se respaldan con consultas ciudadanas sobre distintos temas. Por lo tanto, eso parecen ser noticias falsas una vez tratando de demonizar a Orbán. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, son noticias falsas, naturalmente. Otra cosa es que nos metamos dentro de una discusión, ¿no? Pero vamos, es muy fácil contrastar la realidad con cualquier noticia que venga de cualquier medio progresista. Yo te digo, está muy lejos, muy lejos de la dictadura. Para mí la dictadura es lo que hacen dentro de la Unión Europea. Yo he vivido en dictadura, he vivido en dos dictaduras, en dos países diferentes, y sé lo que es la dictadura. Lo que hace Orbán no es la dictadura, es el Exacto. contrario de la dictadura. El hecho que tenga 2/3 en el Parlamento y, y todas las leyes que ellos deseen hacer pasar por el Parlamento pasan, eso es otra cosa. Eso se debe al voto de los húngaros. No es dictadura si todo el mundo vota por un partido, solo un partido, nada de coalición, un partido, Exacto. y aparte de eso, siempre piden la opinión de las personas. Hoy mismo, pues a través de internet, pero a través de correo también se puede enviar, recibimos lo que él llama una consulta Ujú. ¿Ya? para sobre las nuevas leyes que ayudarán a las familias, ¿no? Sobre todo a las familias con muchos hijos, y etcétera, ¿no? Y las leyes sobre la inmigración también. Todos Eso te iba a los preguntar. sí, ¿Cuáles han sido los cambios que han hecho en base a las leyes de migración? Y eso va también de la mano con la tasa de natalidad. Tú me decías que partiendo está promoviendo la natalidad de los húngaros, ¿cierto? claro, claro, sí. Bueno, es lo que se debería, ¿no? La Sí, Unión Europea dice que eso no es una solución, que la solución es la inmigración. El problema de la Unión Europea es que no, como suele suceder con el progresismo, no tiene ninguna lógica, porque la lógica de la Unión Europea es, ellos hace 3 años, cuando comienza la crisis migratoria, por Hungría pasaron más de 400.000 inmigrantes, naturalmente sin ningún permiso, ilegalmente, ¿no? Sin hablar naturalmente de cómo se manifestaban y cómo se comportaban. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Pero claro, si tú desde el punto de vista del pueblo, pues hablarás mucho de cómo recibían la comida y el agua y las lanzaban y no respetaban a la policía y ocupaban los parques, dejaban todo sucio. Naturalmente a mucha gente eso no le gustaba, pero también debemos ver el fenómeno desde una magnitud geopolítica, porque es el nivel donde se debería solucionar. Yo pienso que la gente ya no resistía más. Y entonces, ¿qué pasa? Que Orbán, el partido de Orbán, decide construir una valla. construye un La muro. Unión, Claro. sí, es una cerca. Y entonces, ¿qué Exacto. pasa? Que la Unión Europea decía que no, que la inmigración es inminente, inevitable, es el Claro. futuro. El Y que futuro. Claro. no se puede parar con un muro. Pues entonces sí, se paró con un muro. Y aparte que salieron leyes
para respaldar el muro físico, es decir, también un muro legal. Y desde entonces, pues no entra nadie. Y entonces comienzan a crecer los ataques desde la Unión Europea y desde las Naciones Unidas hacia Hungría. Y comienza Claro. lo que solemos oír: fascista, nazi, dictador. Todas esas, las banderitas de la izquierda. Cuéntanos una cosa, ataques terroristas islámicos, ¿qué hay de eso? No existen. No existen. Claro, se paró con No, todo eso. en Hungría no existe ese tipo de lo que ves en Alemania, de que lo que quería la escuela de Frankfurt, ¿no? El conflicto étnico. Esto no existe en Hungría. Existe naturalmente, y siempre ha existido, el problema con la etnia gitana. El problema de que ningún pueblo de Europa acepta la forma en que ellos se comportan, y también existe el problema de que nunca se han podido integrar realmente a la sociedad. Es un problema que siempre ha existido. Sin embargo, Hungría ha hecho mucho por la integración de los gitanos. Sin embargo, la Unión Europea dice que es al revés, que ellos son los que han hecho. Cuando tú miras los proyectos para apoyar a los gitanos en Europa, casi todos vienen de parlamentarios húngaros. Claro. Todo al revés. Todo al revés. Pues en Hungría la seguridad digamos que es una de las mejores en Europa. Budapest es una de las ciudades más seguras de Europa y del mundo, digamos. Claro, ahí todavía puedes salir, para que la gente entienda, tú todavía puedes salir, no importa si estás en Buda o si estás en Pest, pero puedes salir a caminar en la noche, no hay problema. Las mujeres, sobre todo las mujeres, pueden caminar tranquilas. Claro. No, racismo. Algo que ya es un lujo, ¿no? Caminar tranquilo, una mujer que pueda salir a caminar tranquila o que vaya después de una fiesta a la casa, o ya es prácticamente algo inexistente en muchas ciudades y muchas partes de Europa. Exactamente. Sin embargo, aquí en Hungría no existe, es completamente segura. Completamente segura. No hay no puedes notar ningún tipo de conflicto social, de estos conflictos que han sido generados artificialmente en Estados Unidos, en Europa Occidental. Exacto. En Hungría no. Hungría es una isla donde ya no existe ningún tipo de conflicto. Consulta, ¿cómo ves la continuidad del gobierno de Orbán? Brevemente, ¿cómo crees tú que se proyecta a futuro? ¿Hay otros líderes que puedan seguir con estas políticas que tiene Orbán, que hasta ahora han mantenido a Hungría como un país seguro? Dentro del partido, sí. Digamos, un líder como Orbán, vamos, es muy difícil. Orbán, como también debemos ver el hombre, ¿no? La persona. Es un hombre muy valiente. Es un hombre que cuando era joven fue de los que lucharon contra el régimen soviético que teníamos aquí. El antagonista de Orbán, que es un hombre que ha caído en desgracia, que era era el primer ministro antes del 2010, antes que Orbán llegara a ser claro. Era un hombre que ha pasado por todas las ideologías posibles. Él era uno de los jefes de las juventudes comunistas. Tenemos hasta periódicos donde dice que la policía debería detener a Víctor Orbán y sus amigos que están destruyendo el Estado socialista. Es decir, que ese hombre llegó a ser mi primer ministro y todavía está en la política. Eso es lo que tenemos aquí en la izquierda. Todos los excomunistas son los que están en la izquierda. El partido de Orbán, ahora en abril tuvimos las elecciones, ganaron con 2 tercios y desde entonces sube y sube y sube. Cada vez más personas lo apoyan, porque ven en la vida real, ven las consecuencias de apoyar a Exacto. este, ¿no?
No, y además estos que ustedes están en temas. Europa, ven lo que está pasando en la Claro, ciudad, en los países vecinos, y solamente un loco no se daría cuenta que lo que está haciendo Orban es lo que hay que hacer, claro. no, no, las pruebas son abrumadoras. Cuando ves los partidos europeos que hacen lo contrario y ves que sale de ahí, pues vamos, tenemos vídeos, ya no es como antes. Y la gente se da cuenta, ¿no? Y es cada vez peor. Y ahora estamos esperando las elecciones parlamentarias europeas, donde esperamos, no sé, sacar por lo menos en parte, a esta élite neomarxista, aunque será muy difícil porque la mayoría lo es. Hasta los partidos populares que realmente o teóricamente eran de derechas antes, pues la mitad apoyan a la izquierda. Tuvimos hace poco un informe cuyo objetivo era quitarle a Hungría, privarla del voto en la Unión Europea. Ese es el artículo que más peso tiene en la Unión Europea y nunca ha sido aplicado contra ningún país. Y ahora ellos quieren aplicarlo contra Hungría, diciendo que el Estado de Derecho está en peligro. Claro, difícil que lo hagan porque con los levantamientos que están habiendo en Europa, yo creo que ya tienen bastante miedo y ya se la deben estar pensando dos veces porque hemos visto la fragilidad que tienen estos poderes globalistas, esta gente que gobierna de la sombra, esta gente que no ha sido electa, cuando se les levanta el pueblo y más encima se une la izquierda incluso con la derecha a protestar, porque al final todos tienen el mismo problema, que no pueden llegar a fin de mes por los precios, que todos viven la misma miseria que ha generado esta inmigración descontrolada. Entonces ahí tú te das cuenta de la fragilidad que en realidad, esto parece muy fuerte, pero en realidad la fragilidad es muy grande. Así que tomar una determinación como esa de sacar definitivamente a, a Hungría de la Unión Europea, al final le harían hasta un favor. Yo no sé qué tanto lo podrían afectar. Bueno, Hungría, los húngaros, ni los húngaros ni el gobierno de Orbán quiere salir de la Unión Europea. Pues no creo que nos convenga. Es más fácil, más factible luchar dentro de la Unión Europea Por por cambiar cambiar. las cosas, claro, porque Claro, tiene que haber factores económicos ahí seguramente que harían muy difícil la supervivencia de Hungría como una isla aparte. claro, claro. Claro. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando con este pacto de migración global. Hungría, me imagino que o sea, está claro que no lo va a firmar, ¿cierto? Ya apareció como una de las naciones que no, efectivamente no lo iba a firmar. Cuéntame, tú me decías que había otro punto ahí, el tema del tema de los refugiados, ¿cierto? En el caso puntual, por ejemplo, nosotros de Chile, para poner solamente como ejemplo, hemos visto que nos trataron de hacer firmar este pacto, el gobierno lo iba a firmar, se levantaron las redes sociales y a último minuto se echaron hacia atrás, pero descubrieron otros investigadores, otros canales, que estaban haciendo una nueva ley de migración. La ley de migración nueva incluía prácticamente el pacto dentro, imagínate. O sea, si no la metían por un lado, la metían por el otro. Y paralelamente a este pacto, además, está el famoso Tratado de Refugiados, el Pacto de Refugiados. O sea, nos estaban atacando en tres flancos para que por cualquiera de ellos, o si no por los tres, nos hubieran metido este famoso pacto, que hasta el día de hoy eh, no se puede cantar victoria de que no lo hayan firmado, porque uno ya no confía en la clase política, sobre todo cuando hacen esto en la sombra. ¿Qué es lo que nos puedes contar del tema de los refugiados, que hablábamos fuera de cámara, que es muy importante para ir cerrando ya el programa? Bueno, tenemos a este pacto migratorio de la ONU, ¿no? Que Hungría fue el segundo país que se salió ya en el verano después de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos abandona las negociaciones y Hungría creo que está unas 2 semanas más y ya después se sale. Realmente el, el, el ministro del Exterior de Hungría lo que explica realmente es
que Hungría no considera la inmigración sí, la inmigración como un derecho humano, ¿no? Humano, claro. El derecho humano es el derecho a vivir en tu país en seguridad. Estamos hablando de que en las Naciones Unidas la mayoría de los países son exportadores de migrantes. Exacto. Y son países que tienen gobiernos o comunistas o con cierta tendencia al socialismo, como son los países latinoamericanos y africanos, que son los mayores exportadores, ¿no? Por Esos lo países, mismo, claro. Pues necesitan votantes, claro. sí, esos países naturalmente siempre van a firmar cualquier pacto parecido. Es como una olla de presión que en algún momento o le deja salir el vapor o te explota en la cara. Y entonces, ¿qué pasa? Es que la mayoría siempre lo va a firmar. Y hay algunos países que dirán que no. Hay otros países que dirían que no. Si le preguntaran al pueblo, pero los políticos de las derechas desde hace mucho tiempo le tienen miedo a la izquierda. Y por eso lo firman. Y entonces, ¿qué pasa? Que Hungría no acepta este pacto por el hecho de que debería dar cierta información o formación a los que quieren emigrar en sus países para que cuando vengan ya sepan, no sé, lo que tienen que decir, que soy homosexual, que me pegaban en mi país y esas Exacto. cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, como dices tú, siempre hay un plan B y un plan C. El plan B de la Unión Europea es un plan que, eh, que hace poco, en octubre, se forjó ese plan. Naturalmente, esas agendas ya existen en la oscuridad y ellos saben cuándo y dónde y cómo, solo que nosotros mortales pues lo sabemos a través de los periódicos, ¿no? En un español, un parlamentario español socialista, según tengo entendido, él, dentro del Parlamento Europeo hay digamos, un comité que es el que ataca a Hungría siempre, ¿no? Y en ese comité, pues se planteó un nuevo, digamos, un proyecto que se llama aquí el visado humanitario, visado a los migrantes, ¿no? Que realmente en noviembre... Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Tuve unos problemas de conexión. Yo lo voy a cortar. ¿Puedes partir de donde dijiste el plan B de la Unión Europea? Porque dijiste que estábamos hablando que nos atacaban por tres frentes y que eso quedó todo bien, ¿ya? ¿Podrías partir del plan B de la Unión Europea? Por favor. Sí. Disculpa, porque estoy con un problema en Internet. Actualmente la Unión Europea, sabiendo que sobre todo los países de lo que se llama Visegrad, ¿no? Que son Eslovaquia, República Checa, Polonia, Hungría y también junto a estos cuatro a veces Austria, pues en el caso del pacto migratorio de las Naciones Unidas, Austria también, sabían que no iban a atacarse a este plan, no iban a firmarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que, como dicen, los comunistas serán malvados, pero tontos no son. Y ellos Tonto tienen no un son. plan B. El plan B, desde el punto de vista de Europa, como tú me contabas en Chile, que también hay un plan B, el plan B es un plan que se llama el visado humanitario, visado migratorio, que es presentado por un parlamentario español del Partido Socialista, y lo que dice en esencia es que cualquier persona que quiera migrar a Europa, sabiendo que pedirá en algún momento asilo, no digamos político, digamos asilo solamente, ¿no? Porque el asilo político es otra cosa, ¿no? Pero tú puedes pedir un asilo por ser homosexual, digamos, eso es normal, eso lo sabe todo el Exacto. mundo aquí. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que sabiendo que vas a pedir asilo, a diferencia de lo que tenemos ahora, que si tú quieres vivir mejor, dices, quiero trabajar en Europa, independientemente si es verdad que quieren trabajar en Europa, en la realidad yo no veo que quieran trabajar en Europa, pero bueno, esas personas
pagan a unas mafias y vienen en unos botes a través del Mediterráneo o caminan no sé cuántos miles de kilómetros desde Pakistán y entonces entran ilegalmente y naturalmente están expuestos a muchos peligros, ¿no? Y al final entran a Europa e independientemente si le dan asilo o no, ellos se quedan en Europa. Sería muy caro deportar a 1 millón de personas. ¿Qué pasa? Que Exacto. este visado migratorio lo que hace es destruir la argumentación de los países que como Hungría decían, ¿cómo yo voy a aceptar, cómo yo voy a darle asilo y prestaciones sociales a una persona que ya al pasar por mi frontera ilegalmente ha infringido mi ley? Claro, Y tengo totalmente. que tratarlos como a los contribuyentes de mi país, que hay personas que han trabajado 50 años pagando el impuesto. ¿Cómo voy a tratarlos igual? Eso es imposible. Tú no puedes tratar a cualquier persona que entre a tu casa como a tu familia. Eso no significa que tú odies a las personas que no son de tu familia, pero ante todo a tus hijos, a tu mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando esta persona entra con un visado dentro de la Unión Europea, pues ya está legal. Es decir, esta Exactamente. persona, por ejemplo, en el Congo, Nigeria, digamos, un ejemplo, va a un consulado de un país europeo o a un consulado de la Unión Europea y allí pide el visado. Le dan el visado, esta persona entra legalmente a la Unión Europea y cuando está dentro del territorio de la Unión Europea dice, pues yo quiero asilo. Esta persona entra eh, a la Unión sin que los consulados realicen cualquier tipo de investigación de quién se trata. Es decir, que es una persona, tal vez la única diferencia es que entre con algún papel, con el nombre real. Es la diferencia, ¿De porque qué se aquí trata? entran sin Claro. el nombre real. Y entonces esa persona ya tú no puedes tratarla como un inmigrante ilegal, ya es legal. Y entonces, pues estará aquí y mientras se le hacen los trámites para un asilo o algo, pues no, como sabemos nosotros, el 70% desaparece y no espera que le den el asilo o no espera la respuesta. Exactamente. Exactamente. Sí. Oye, Ángel, ha sido genial, ya estamos más o menos en el tiempo del programa, ha sido genial tenerte aquí, que nos hayas recibido la invitación que te hicimos, como le contaba a los amigos del canal, tú eres un suscriptor del canal y nos dejaste un comentario y te contactamos al tiro porque entendimos que era muy importante la visión y mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando en Hungría, cómo se vive en un país como el país que lleva valientemente el señor Orbán. Así que yo quiero darte las gracias por haber participado en el programa. Espero que te podamos tener de nuevo porque tú tienes muchos conocimientos al respecto. Tratamos de resumir algunas cosas que habíamos estado conversando y me encantaría que aceptara la invitación de nuevo para estar otra vez en Contracultura y también para que a lo mejor pudieras hacer algunos reportes desde allá para que nos cuente la situación que se está viviendo allá. Sí, Y con mucho quería, gusto. genial, y antes de despedirme, quisiera que tú le dieras algún mensaje a la gente de habla hispana, especialmente que nos ve desde México, desde Chile, desde Estados Unidos, desde diferentes partes, y que le dieras algún mensaje, tú viendo lo que pasa en Europa y estando en un país como a la gente que recién está entendiendo este fenómeno que está pasando con la migración. Pues mi mensaje lo único que puedo decir es que, que he tenido una forma, una visión de ver y estudiar las cosas. Yo creo que como yo estudié realmente la esencia de lo que pasa actualmente, a mí me salió perfectamente, entendí todo lo que sucedía con muchos años de antelación. Yo creo que lo principal no es mirar exactamente qué hacen, por ejemplo, por decir un ejemplo,
cómo se comportan los migrantes hondureños en Tijuana, qué han dicho, que no quieren los frijoles, porque realmente estamos hablando de una cosa que eso puede suceder igual con un migrante o dentro de su propio país. No es lo que cambia la situación. Yo pienso que lo más importante que podemos hacer es estudiar qué es lo que quieren que nos traguemos, estudiar desde el punto de vista histórico quiénes son, qué querían, la primera generación, digamos, los que escribieron realmente qué querían hacer en un futuro lejano, que están haciendo actualmente, digamos, la tercera generación, que ya no te habla de los verdaderos objetivos de su ideología. Y yo creo que lo principal es estudiar en Internet. Hay mucha información de quién es quién, de quién es Soros, de quién estudió Soros, por qué dice lo que dice, cómo es el truco, cuál es el truco cuando tienes que discutir con una persona que tiene esta ideología, qué debes decir, cuáles son las falacias lógicas de la izquierda. Realmente tenemos que formarnos, porque si no caemos de nuevo en lo mismo, como he visto caer países completos que salieron de un comunismo, de un marxismo ortodoxo y volvieron a caer en el otro marxismo y no se dieron cuenta. Yo digo por la falta de estudio. Claro, en tiempos, no sé, hace 15 años era más difícil acceder a una información independiente, pero hoy tenemos esa información. Mucha gente, por ejemplo, como tú, que tienen canales, gente altruista que podía irse a la playa o a beber, y sin embargo se sientan a darnos información en lugar de ver las noticias en la televisión, a saber qué quieren que nos traguemos. Y yo creo que lo principal es continuar en Internet y estudiar. Es mi mensaje. Buenísimo mensaje. Bueno, me encanta tu mensaje porque tiene mucho que ver con lo que tratamos siempre de transmitir acá. Y lo dice una persona que viene de un régimen cubano, que sabe exactamente cómo lavan el cerebro. Y no solamente tiene que ser una persona que venga de un régimen cubano, porque todos nosotros también vemos televisión. Hemos visto los dibujos animados, hemos visto las películas de Disney, todos hemos sido sujetos de alguna manera u otra a ese lavado de cerebro, y somos todos víctimas, podríamos decirlo así, hasta que hemos empezado recién a despertar. Este trabajo uno lo hace todos los días, uno todos los días despierta un poco más. Si no saliéndose a veces de la ideología, pero a veces despertando también a lo que es la vida y lo que significa estar vivo en este planeta. Yo quiero agradecerte mucho nuevamente, Ángel, por haber estado en el programa. Quiero despedirme de los amigos de Contracultura. Sigan suscribiéndose al canal, sigan compartiendo los videos y poniendo comentarios abajo. Agradezco mucho el buen lenguaje que tratan de usar y que se haya entendido eso, que este es un espacio que pretende preservar el conocimiento y preservar el lenguaje. Amigos, eso es todo por hoy. Chao, Ángel, nos vemos. Un saludo a todos, un abrazo. Gracias. Y como siempre, esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.